Muy buenas noches a cada uno de ustedes que se van a estar conectando en esta noche. Ya es tarde. Dios ha sido bueno. No sé, ¿verdad? Agradecer a Él por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Agradecerlo por un día más de vida. Agradecerlo porque llegamos a nuestros hogares. Salimos con bien y llegamos con bien, gracias a Dios. Gracias porque Él es el que nos cuida y Él es el que nos guarda. Él es el que nos da la fuerza, no porque estamos jóvenes o no porque tenemos, no, sino porque Él así lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Y gracias a Dios por una oportunidad más de vida. Llegó la noche y en esta noche traigo una porción de la palabra de Dios donde está en el Evangelio San Juan 6, donde dice, el título dice Jesús anda sobre el mar. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice San Juan 6, 16, dice de esta manera: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. En esta porción, en esta noche, sé que no es mucho versículo, pero aquí, como siempre he dicho, tiene mucha profundidad. Si queremos estudiarlo a la profundidad de esto nos trae, la palabra, la Biblia, cuando uno llega a leerlo y a escudriñarlo, esto tiene mucho que ver desde la historia del pueblo de Israel, desde que con el lugar, conocer el lugar, y como ahora la tecnología tan avanzada que tenemos no puede mostrar la mapa, el lugar en donde estaba eso. Y me está gustando leer el Evangelio de Juan, y si a ti te nace de tu corazón estudiar la palabra de Dios, esto lo he pedido al Señor desde hace como 8 años, como 10 años, que me diera el hambre, la sed para poder leer su palabra. Y claro que sí, le voy a hacer un paréntesis. No porque yo leo, no porque yo tengo esa oportunidad de leer la porción de la palabra viva del Señor, yo sufro también igual que los otros. Yo también me duele a veces. Yo también he sentido la pérdida de mi familia. Conocer a Jesús, entender que Él murió por ti y por mí, es lo mejor que ha pasado en mi vida. Es lo mejor que quien me presentó la palabra de Dios, por la locura de la palabra de Dios, cuando se predicó la palabra de Dios, esa persona que trajo la palabra de Dios en mi casa, gracias a ellos, gracias para aquellos que predican la palabra de Dios, para aquellos que llevan la palabra de Dios a cada hogar, a cada familia, porque a través de la locura, a través de ser predicada la palabra de Dios, yo pude tener esa oportunidad de recibir a Jesús en mi corazón, que me ha cambiado, que me ha transformado. Tal vez va a haber alguien que dirá, pues si tú hiciste esto y aquello. Eso pasó hace 10 años, hace 20 años. Y como seres humanos, pero la palabra de Dios dice que Él vino a lavar nuestro pecado con la sangre preciosa de Él,
lo que Él perdonó, Él no se acuerda. Y Dios ha sido bueno. Si hoy tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, recíbelo a Jesús en tu corazón, porque los tiempos que estamos pasando son tiempos difíciles. Estamos pasando ahora. Y espérate de lo que viene. Esperemos de lo que viene. Cuando dice lo que hizo Jesús en los capítulos anteriores, multiplicó los panes y los peces, el milagro que Él hizo estando al lado del mar Galilea de Tiberias. Y entonces cuando termina Él de hacer el milagro, déjame leerlo de esta manera. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta. Ellos pensaban que Él era el profeta. Nunca llegaron a entender que en Malaquías dice, en Isaías dice que venía alguien para rescatar a la humanidad. En ese momento ellos no pudieron captar, no pudieron entender que el Maestro estaba con ellos, que el Hijo de Dios estaba con ellos, el unigénito de Dios caminaba con ellos. Ellos decían: este es el profeta que ha de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Estaba meditando el Maestro. Ellos querían hacerle como rey. Y si más adelante vamos a estar conociendo, cuando llegue más adelante, cuando Él muere, cuando Él se crucifica, se va a la cruz por nosotros, entonces he entendido con mis palabras que todavía no ha llegado ese momento. Dice, en el 16 dice, al anochecer entró la noche. Ellos tuvieron, Él predicó, Él enseñó y llegó la noche. Él manda, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, nada más sus discípulos. En el 17, entrando en una barca, iba cruzando al mar hacia Capernaum. Nada más los discípulos entraron en la barca y Él se apartó para orar. ¿Cuán es necesario que esto me trae a mi mente? Que nosotros tenemos que apartarnos como seguidor de Cristo, como hijos de Dios, tenemos que apartarnos para hablar con el Padre, para hablar con el gran yo soy, para nada más nosotros, la relación de uno como seguidor de Cristo, hablar con el Padre. Se apartó, nos enseña que tenemos que apartarnos para Él. Y cruzaron en el mar, y cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba al lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ellos tenían que llegar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido. Cuando Él termina, se va a apartarse y los discípulos se van para cruzar a otro lado. Y Jesús no había venido a ellos. Él no llegó con ellos, sino nada más que ellos entraron en la barca. En el 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Ellos en la barca, a la mitad de donde tenían que llegar, empezó el viento, empezó la turbulencia. Se me viene en mi mente, entre paréntesis, se me viene en mi mente cuando uno recibe al Señor, en medio empieza uno a conocer a
a Jesús, empieza uno a caminar en el camino de Él. Sé que para es muy fácil decirlo, empieza uno a caminar en el camino del Señor. A la mitad del camino va a venir los problemas, va a venir cosas difíciles en el caminar con Jesús. Pero ahí vamos a ver, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Vienen los problemas, vienen las necesidades, cualquier necesidad, problema económico, viene cosas difíciles como un hijo de Dios. Nos enseña en el 18. En 19, cuando había remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. A 25 a 30 estadios. Para decir, para ver el kilómetro o cuánto es esto, tenemos que ir a la geografía. Entonces, para entrar en eso es mucho tiempo. Y si a ti te gusta saber conocer la historia, es muy bonito conocer la historia. Y como ahora tenemos la tecnología tan avanzada, donde está lejos podemos traerlo cerca. Y estaba a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Siempre cuando nosotros nos encontramos en nuestra necesidad, si nosotros confiamos en Él y creemos en Él, Él llega a tiempo a rescatarnos. En medio de tu caos, en medio de tus situaciones difíciles, Él llega en el momento a rescatarte, a abrazarte, a darte fuerza. Tal vez tú quieres algo físico, pero lo que enseña en el camino del Señor te enseña a ser fuerte. A pesar de la circunstancia que te encuentras, te enseñas a ser fuerte y te aumenta tu fe. Claro que la fe se debilita. ¿A quién no se debilita la fe? Claro que sí. ¿Qué nos enseña? En San Mateo dice, como cada quien escribieron su versión de ellos, lo que vieron, de la manera que ellos lo escribieron. En San Mateo dice, como su punto de vista de ellos. San Mateo 14, voy a leerlo. Dice, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Ellos pensaron que era un fantasma caminando sobre el mar. El mar de Galilea también se le llama mar Tiberíades, lago Kineret, que es un lago de agua dulce. También lo conoce como lago. Dice, ellos pensaron que era una fantasma andando en el mar. En el 27, en San Mateo 14, 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y qué bonito cuando el Señor, cuando nosotros hablamos con nuestro Padre, cuando nosotros refugiamos en Él, cuando nosotros buscamos, porque Él es nuestro refugio, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Y qué bueno cuando Él nos trae palabras en la mente y nos dice, ten ánimo, yo soy, no temas. Así que si esta noche confías en el Señor, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, si tú lo quieres creer, si tú lo quieres aceptarlo en tu corazón y cualquier situación que te encuentras, una palabra de ánimo, tened ánimo, yo soy, no temas, ten ánimo, que tu escasez se va a acabar, viene la abundancia. Que tu enfermedad, si Él no te sana, Él te sostiene.
que los problemas de tu divorcio, de tu familia, o que el problema de tristeza te invade en este momento. Ten ánimo. En el 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué en el Evangelio de San Juan no se menciona a Pedro? ¿Por algo debería de ser? Que Pedro andaba con Jesús. Y en el momento cuando el Pedro entró mirando lo que es el viento, lo que es el mar que estaba bravo, el viento, la lluvia, la tormenta. ¿Por qué no se menciona en el Evangelio de Juan? ¿Por qué Juan no lo dice? ¿Por qué no lo escribió? Y en San Mateo lo dice. En Marcos también. Dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En el 29. Y él dijo, ven. Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, Pedro bajó de la barca, empezó a dar los pasos. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Bajó y se dio los pasos. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, así como tú y yo. Al ver las condiciones que nos encontramos, claro que sí, tenemos miedo, somos humanos, somos de carne y de hueso, que no somos eternos. Dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Así como nosotros nos encontramos cuando termina mi fuerza física, cuando no encuentro la solución, le digo al Señor, Señor, ven a rescatarme. Heme aquí estoy, mírame a mí. Mírame que perezco, mírame, me inunda esto, la tristeza, la situación que me encuentre. Y Él viene a rescatarnos. Él nos quiere, Él nos ama. Él necesita probar nuestra fe. Él necesita probar qué tanto de nosotros para confiar en Él. Qué tanto está mi confianza en Él. Dice 31. Al momento Jesús extendiendo la mano. Jesús extiende la mano a tu necesidad. Asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Como lo dice a Pedro, hombre de poca fe. Y si vemos más adelante, Pedro, cuando Jesús muere y deja a sus discípulos, el discurso de Pedro se gana tantos para él, tanto para tantas personas reciben a Jesús. La valentía de Pedro. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué duraste? ¿Por qué te duras? Así somos nosotros, nos duramos cuando nuestra fe nos debilita, cuando nos encontramos en procesos difíciles de la vida, una pérdida de tu familia, una enfermedad que viene a atacar a tu cuerpo, pero sabiendo que Jesús está con nosotros, reconociendo que Él es nuestro Salvador porque hemos aceptado a Él en nuestra vida, hemos confesado con nuestra boca que Él es el dueño de nuestra vida. ¿Qué mal vamos a pasar? Si algo que nos toca pasar es porque es la voluntad de Él. Sé que es fácil para decirlo, es muy fácil. 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
¿Quiénes son ellos? Jesús y Pedro. En 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ahí es donde dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Le adoraron, le reconocieron que Él es el que tiene control de todas las cosas. Él es el que ejerce el señorío sobre la naturaleza, sobre todo lo que miramos. Juan nos enseña desde el principio que Dios es un solo, sino que vino a manifestarse a carne. Él se murió por ti y por mí y dejó su Espíritu Santo en nosotros. Dice, a ver dónde dice. En el 25, un dato curioso, un misterio. Más no estoy diciendo que que en el 25 nada más es un misterio, que toda la palabra de Dios nunca llegamos a entenderla. Mas lo que sí en el momento cuando la palabra y el Espíritu de Dios nos revela qué es lo que quiere decir y por qué lo dijo, es cuando el Espíritu de Dios nos revela a cada uno de nosotros. Dice, mas la cuarta vigilia es como de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y una de las cosas cuando algo que nosotros como seguidor de Cristo a veces nos despertamos a las 3, a las 4 de la mañana, por algo es, porque Dios no quiere hablar, porque Dios nos tiene que advertir en algo. Aquí, en el 20 del capítulo 6 de San Juan dice, mas Él les dijo, yo soy, no tema. En el 21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. La cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Esto dice, la barca llegó seguida a su destino de ellos. Y una de las cosas, leyendo la palabra de Dios en lo que es alrededor, a la orilla del mar de Galilea, Jesús hizo muchos milagros ahí. Aquí en el 6 aprendemos que nosotros no estamos solos en los procesos de nuestra vida. Aquí vimos al Hijo de Dios tomando el control de la naturaleza. Aquí vimos que el Señor nos prueba nuestra fe. Aquí vimos que Él nos rescata en nuestras circunstancias, que nos atravesemos. Mirar a Él, voltear y mirar a Él. Gracias a Dios, gracias por estar aquí. Si tú quieres compartir, puedes compartir. Ahora voy un poquito con lo que es mi dialecto, que soy de Oaxaca. Hablo un dialecto que se llama chatino. Gracias por estar aquí. Evangelio San Juan, capítulo 4, versículo 1. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Ni Jesús, ni changok nunga haslo o nunga culono, ni milagro haslo o nunga culone. Gisco sanne, babio saint cuena. Jesús ne suai discípulo en suai chescuora tsare nunga Capernaum. O Jesús ne mientras cueo discípulo chesane cuene. Yo ni
apartar, yo oscote, yo ni oración. Volvió a retirarse del monte él solo, Scote, Joscosay. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Capernaum. Estaba ya oscuro, o pues Jesús, y Jesús no había venido a ellos, clase, o discípulos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Nunca mar perongara no te si tiengara sin cuentangara cosa en cuera chanangara scotch on en lote se no nada lago Kineret sin tener ya tienes sangre se nunca historia era nunca se nunca geografía era se nunca ni chiliuni nanga tecnología ni sitio cotiana hasta computadora tiana teléfono tiana porque tecnología avanzada entonces y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había tremado como 25 a 30 estadios, 25 clan o taclati nunca en estadio, sacó nera calcular, nunca mar Galilea, nunca lago Kenerit sacó. Bueno, y vieron a Jesús, varios Jesús y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Jesús tal vez tenía que pensar, se mongo era o tangan un tiene cosas en el San Mateo changas con fantasmas en Mateo 14 Mateo tilcuone escoña fuera Mateo tilcuone ne menciona en Pedro pero San Juan 6:16 San Juan scuo en el Jesús dan lo a lot ne menciona Pedro pero que changa ne menciona Pedro porque sco evangelio sco se moro angre era pero sco tenangara sco se moro angre porque tal vez se voy ans con angre o bueno se mongana na o cuetes conta xare sin angre o cuando sco en un evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jacobo evangelio. Y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron. Diciendo, fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, pero Jesús pero si me lo chala yo de Jesús nanga tierra nanga ne pensar porque Jesús na Dios es Jesús yo te ten ánimo yo soy aloxewa nanga angne claro no entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas yo Pedro sin wincone cuella una cancha ahora se moró blote Pedro cuecoñaba Jesús quien pura acá clando cone y él dijo Jesús cueone ven canliare y descendiendo Pedro de la barca Jesús Pedro barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús barca
Pero al ver el fuerte viento, pero rin ang Pedro challe, le có ein dio tut lo on wit get o kana. Saint Pedro, y comenzando a hundirse dio por sed. Pedro ne, disnan dio le yo. Can buena diciendo, Jesús, lo ya. Entre paréntesis, coña gasen nanuk ananda enya kan problema tata en o tan en problema o snie tan en problema familio o tan quiz con tan familio a los venga ti garas ko problema o tas ente la yo te se mo ni chan en problema coña ga ejemplo no to que buena señor si un en dispuesto chachue o Jesús dik ananga Jesús ne tian chaka na shue kasio tian chaka na shue vida sit indo tiene tian cha nechko ne tiesik a pensar ni ne tian cha kulonunga pensar shins inake clatinos con al momento Jesús extendiendo la mano dijo Pedro cambia chaklo lo ya Jesús ne doyana extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Hijo, hombre de poca fe, ¿no? Pero en la versión de Juan, ¿no? En la escuela, Juan, ¿no? Le menciona Pedro. Hombre de poca fe. Che ofendió fue Jesús o Pedro. O cuando sin nangan anta palabra en Dios, si os cobrona, nanga fe de ñanra, nang cachenta, pero ne duda. Pero, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús o Pedro en la barca, ¿no? Guatay nunca long guatay nunca se ojan vizquera, porque cuando en la barca. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Tenemos un barco, ya todo discípulo nos un barco no yang, hoy villó, que wingos ni escue Dios, wingos ni escue Dios, cuero. Hasta acá yo en derecha Jesús ne gas ni escue Dios. En versión en Juan, Allah le menciona a Pedro. O sea, no yo, pero en el channel le menciona a Pedro. De en anne, cha Jesús ne, sent ein engaña, sent ein encoña, Jesús ne, can cha ne ayudaña. Jesús ne, can cha tope soña. Tal vez che tanan ne pensar, ni pensar en lo yure, es nan ni yo anta palabra en Dios en el ni pensar, nunca en lo yure, nunca na coñ nunca físicamente, sino nunca espiritual, se mongane ti porque entena si en Dios ta curiare pero se los wenga era ¿de qué sirve chandaina? ¿De qué sirve chandio cargo Dios ang Dios sueñan? Pero se los oiga asco o nanun nan chandain anta palabra en Dios nan ni pensar nanunga espiritualmente somos oiga espiritualmente porque se os cobrona los itñan pero echa los itñan tanta ancha inte tanta o se os cobrona ni set ine o ta cuenta en tan de chosio tan de naga cuenta o Allah ni pensaría ¿por qué? Porque chala ni pensar porque en anta escondióse no luz escondióse no sue escondióse no coe net coña escondióse no coe to persona candióse no luz en anta o cachangara nanano ten en anta la palabra en Dios ni de pensar nunca espiritualmente nano ti acá no ni de pensar sin ni de nano la ni de pensar se mo cocha la nere porque sin Dios no las ni
tiabro te olo yurene a lo cho tu yan Dios o cachan ya te fueran chan te de ante la palabra Dios en ese anangara pero sion persona espiritualmente a lo cuenta y tal se te ine tatlufe allora sit ine los wengaine a los wengaine ¿por qué? Porque ngokuna ngotni sit lani los wengaine tone mangaras kosan tone mangaras kosan kue palabra en Dios que la misericordia de Dios es nueva cada mañana o cachane ¿por qué? Setani se los wengaine tone mangaras kosan tone don Dios es oportunidad ine chasit ine bashkonyangai o tasite jas uelangai ganu nira nun do nos wain quien lo yuri canu nera o cachen catena es mejor que enseñante palabra en Dios que chana la toda importancia en la palabra en Dios ¿por qué? Porque Nina dio oportunidad de enseñante palabra en Dios porque Nina tal vez yo no la tuve oportunidad oportunidad porque anan gantes y los liuren Dios cobrone tenul oticone lo que shore yo cana nunca cascona nunca chani es mejor que chanten te yan antes en Dios ora lo yurene cara tiene sigñal hare que palabra en Dios chanten yan antes palabra en Dios en el hare broni Ninus yo nunca trompeta ne cantan no tui tonklon kwate send eine nang ne setenta ein one nang ne ganu tia Jesús lo coy fue palabra en Dios o ya enses we pero no la hay ante palabra en Dios ka ya ense shis en cuenta lo que flion cuenta chetñana cuote tu en qua a las uis nang tu en los llave San Pedro ni los y purgatorio cuenta ni one tipo no es neine chay purgatorio que chanerem show ante chaclara tiene ese sue cangas cocha cuñi no ni oreña la suica scote chono tolone canga chon Jesús sin uisan ante palabra Jesús sin ni aceptar Jesús ocasión atket atlo ni aceptar cha Jesús ya lo vida ha salvación Indion tengares ni en Dios hay cuenta und internet fuera na diata palabra en Dios pero tachen cuetera a los lot ni siquiera a los lotes ganan cuera o cachan tu en Dios palabra en Dios que era otcuira und cuescas en los valientes lo arrebatarán ten un plote te can aceptar a Jesús un tan un blote nere cana en ese sue nangne gantas y los yure bolon anan he no te ejemplo no tora arena Pedro digo varion tan lo chone un anchale tain tut lon cho can bitquera yu tong o sein o coña tan sin ainan gaña sen pero sin dan yang a Jesús sin dan cuento Jesús can ya croloña Jesús ni chatluteña Jesús anne lo libro Jesús can ya croloña Jesús can ya ni coña den don den qua ni yudana hay buena ven y le dijo Jesús ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre el agua. Al momento, en el 31, al momento Jesús extendiendo la mano, Jesús doyana le dijo, hombre de poca fe, si os cobran una fe, y ahora de liu, pero vos huevantlano ni do palabra en Dios, es co ejemplo, chana Jesús, Dios, co echque o nunca co echque orana, ¿por qué? Porque chungas ni Dios on cuescos chanang si ne acepta Jesús at atlone to chaviane cha onane coña ne simoniata no ni Jesús hasta aún mayores cosas harán el que creen en mí y confiesan que
que yo soy Dios. El que cree en mí y confiesa que yo soy Dios hará. Y el que recibe a mí hará grandes cosas, aún mayores yo palabra. Incluso le tienen yo palabra. Pero ni cha Jesús dio autoridad en coach o nunca nunca o nano dio nano lo yure o Jesús o palabra de nang anh cha señan ta sen ai nanga alok se alok cha señan porque no hay una canunga Espíritu Santo canan porción nunga Juan capítulos 4 o versículo 10 hasta que la escuela vos huevas la no ni nang palabra en Dios vos huevas sin ein chikate vos chawa tan en comentario vos chikate vos chawa na costawa cueran dicho es nang es o estrella ne cachan a comentarios y sino que canga política en plataforma de y lo esto estrella si lo chikate esto estrella vos huevas chenan Nansas ote palabra en Dios se senta en no la caña ni traducir se monunga cara Cuesta un comentario. Gracias por estar aquí, gracias por dejar de entrar con la palabra de Dios. Entendimos que Jesús tiene la autoridad, su señorío sobre la naturaleza, que nos enseña que cuando nos encontramos en los momentos difíciles de la vida, clamemos a Él, refugiamos a Él y que Él lo hará, que Él lo sacará de donde quiera que estemos. Ahí vimos que tenemos que pedir a Él que nos aumente nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros como seguidor de Cristo también nos debilitamos. Pero si creemos y confiamos en Él, Él lo hará, Él transformará, Él sanará, Él romperá cadenas, Él restaura, Él todavía hace milagro. Todavía lo hace. Dios fue ayer, hoy y para siempre, el principio y el fin, el alfa y la omega. Él es eterno. Gracias por estar aquí.